Hola, vamos a ver una pequeña explicación sobre cómo se utiliza el PWM en Arduino y cómo se simula esto en Proteus, ¿vale? Es decir, simulación de Arduino en Proteus y utilización del PWM. Voy a poner un ejemplo de control de un motor en el que vamos a ver también el driver L293, que es un driver muy típico para control de motores. Bueno, pues empezamos aquí. Tenemos Proteus. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Vale, y lo voy a llamar PWM. En esta siguiente pantalla del wizard, del ayudante de Arduino, de Proteus, lo que voy a tener es, voy a ver si creo un esquemático, que siempre se va a crear, ¿vale? Pero bueno, me da la opción de no hacerlo, crear el esquemático, y me da el tamaño en el que lo puedo hacer. Si le doy simplemente siguiente, pues me va a crear el esquemático con el tamaño predefinido, que me parece que sería A4, ¿vale? Pero vamos, si no, se lo puedo seleccionar aquí. A continuación, si solo quiero hacer un esquema, pues le daría aquí a siguiente y no crearía firmware. Pero en este caso en concreto sí que quiero crear un firmware, es decir, voy a meter un microcontrolador, que en este caso va a ser el Arduino, y le voy a meter un programa. Entonces voy a crear el firmware, ¿vale? Aquí me da a elegir distintas cosas, por ejemplo podría elegir un PIC16, ¿vale? Pues en este caso un Arduino. Me pregunta aquí la placa que voy a utilizar, en este caso la de Arduino 1, y me dice que qué compilador voy a utilizar. Aquí me da a elegir Arduino AVR de Proteus o Arduino AVR. Esto quiere decir que Proteus viene con su propio compilador de Arduino ya incluido, y que aquí pues tengo instalado además Arduino, ¿vale? Con lo cual me da la opción de compilar directamente con Arduino. En principio me va a dar igual hacerlo con uno que con otro, ¿vale? Con toda esta información termino y me va a crear el esquemático, donde aquí ya habéis visto que por un lado me pone el micro, ¿vale? Arduino, y por otro lado me está generando un código fuente que me lo va a generar vacío, ¿vale? Entonces, bueno, pues este va a ser el circuito. Este microcontrolador que tengo aquí, aunque ponga Arduino 1, en realidad veis que aquí pone Arduino 328, es el ATmega 328, que es el que va a llevar el Arduino 1, ¿vale? Luego vamos a ver estos pines con qué se corresponden. Ahora después lo veremos en el pinout. Bueno, pues a partir de aquí me voy a hacer el esquema y voy a utilizar el L293 como driver, ¿vale? Para esto voy a utilizar los pines 7, 8 y 11 como salidas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tengo el pinout del Arduino 1. Este pinout está muy bien, lo tenéis por internet disponible. Veis aquí el 1 pinout, y es de BQ. Entonces, bueno, pues si buscáis en internet pinout Arduino 1 BQ, pues probablemente si no es el primer resultado, entre los primeros os va a salir este pinout, que viene muy bien tenerlo a mano. Aquí lo que vemos son, en esta parte de aquí, los pines de Arduino, lo que serían los pines digitales, el 0, el 1 hasta el 13, los pines analógicos, y esta es la numeración de pines de Arduino, ¿vale? Veis que se van a corresponder con bueno, en esta parte no se corresponden, estos se corresponderían con pines de circuito, ¿vale? Bueno, pues esta es la numeración de pines de Arduino. Y esta otra parte que tenemos aquí, esta columna PD0, PD1, PD2, es la numeración de pines del ATmega, es decir, del integrado que va aquí. Lo vemos en esta pantalla. Aquí veis que esto está numerado como puertos: PD0, PD1, PD2, PD3, tal. Este es el puerto D
el puerto B y el puerto C, ¿vale? Y se van a corresponder con estos. En esta versión de Proteus que estamos utilizando, que es la 8.9, cuando le selecciono Arduino ya me saca esto. Y aquí me está poniendo la equivalencia entre unos pines y otros. En versiones anteriores de Proteus no estaba, entonces me sacaba el ATM en crudo. Y bueno, pues había que mirarlo a partir de este pinout. Había que mirar la equivalencia de pines. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, yo he dicho que voy a utilizar los pines 7 y 8, que se corresponden con PB0 y PD7, ¿vale? Y tenemos aquí PB0 es el pin 8 digital de Arduino y PD7, que es este de aquí, es el pin 7 digital de Arduino, ¿vale? Y voy a utilizar también el pin 11, que se va a corresponder con PB3, que sería este de aquí, y 11. ¿Por qué? Bueno, estoy utilizando dos pines normales, son dos salidas digitales normales, la 7 y la 8, y estoy utilizando una salida, que es esta 11 que he dicho, que luego vamos a ver que es una salida PWM, ¿vale? Luego vamos a ver qué es el PWM, pero aquí vienen marcados. En este caso, con esta almohadilla, habitualmente lo que llevan es una tilde, que es algo parecido a esto de aquí, ¿vale? Una señal así que oscila como esto. Aquí los que veis como pines PWM son todos estos que llevan este símbolo, estos tres de aquí, estos dos de aquí, este de aquí, ¿vale? Bueno, decía, voy a montar aquí el circuito y luego vamos viendo por partes. Vamos a utilizar el L293. Hay dos drivers muy típicos para control de motores, que son el L293 y el L298. Son prácticamente iguales. La diferencia es que el 298 es más potente, da más corriente que el 293. Cada uno de estos tiene 4 canales. Vemos aquí en el circuito, ¿vale? IN 1, IN 2, IN 3, IN 4 y sus cuatro salidas. Bueno, voy a hacer la conexión y luego después explico por qué va a ir esto conectado de esta forma. Vale, voy a poner un motor. Aquí tenéis un motor de DC, este de aquí que pone activo porque va a hacer la simulación. ¿Por qué necesito el driver? Porque si no, el Arduino no daría corriente suficiente para hacer que se moviera el motor, ¿vale? El driver siempre va a ser necesario para dar corrientes o potencias elevadas, ¿vale? Y voy a utilizar un montaje en el cual voy a poder controlar el motor de forma bidireccional, es decir, lo voy a poder hacer girar a un lado o a otro, ¿vale? Ya digo que luego explico por qué está conectado todo esto así. A ver, habíamos dicho que lo vamos a conectar a los pines 7 y 8. Lo voy a conectar, como tengo etiquetas, lo tengo ahí muy pegado y no me deja, pero como tengo ahí etiquetas, pues voy a utilizar las etiquetas para hacer las conexiones. Vale, entonces aquí le pongo esto, le pongo unas etiquetas. Esto de aquí va a ir conectada a IO 7. Esto va a ir conectado a IO 8 y esto va a ir conectado a IO 11. ¿Vale? La conexión de las etiquetas es lo mismo que si le estuviera tirando el cable desde aquí hasta IO 7 y estuviera estableciendo la conexión, es decir, me hace un corto entre los dos pines que tienen las etiquetas, ¿vale?
al driver me falta por conectarle la masa, ¿vale? Y la alimentación. Esto va a tener dos alimentaciones. El Arduino lo veis que está puesto, bueno, aquí tiene la alimentación analógica, no sale la alimentación digital porque, bueno, pues es muy normal que los pines de alimentación estén ocultos, porque se sabe que va a trabajar a 5 voltios. Entonces este tiene dos alimentaciones, una alimentación que es esta de aquí, de la parte lógica del interfaz con todo esto, por lo tanto le tengo que poner la misma alimentación que aquí, esos 5 voltios, y por otro lado, que será lo que aquí Proteus va a llamar VDD, y por otro lado la alimentación de potencia, que va a ser la que va a venir a esta parte del motor, ¿vale? ¿Y qué le voy a poner ahí? Pues le voy a poner un generador de tensión, ¿vale? En este caso va a ser este, y aquí le voy a seleccionar, y le voy a seleccionar, por ejemplo, que me ponga 15 voltios, ¿vale? Lo normal es que esto sea igual o mayor que esto, porque normalmente lo que queremos es una tensión más o menos alta para controlar el motor, pero vamos, tiene un rango bastante amplio de tensiones. Bueno, pues entonces este va a ser mi circuito. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Vamos a tener que el circuito que utiliza el driver 298 va a ser así. Cada uno de los pines, in 1, out 1, es un buffer, ¿vale? ¿Qué quiere decir que es un buffer? Que si yo le pongo, y es un buffer no inversor, vemos aquí, si fuera inversor tendríamos aquí a la salida esto, ¿vale? Como no lo tiene, es un buffer no inversor. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo aquí un nivel alto, a la salida tengo un nivel alto; si le pongo un nivel bajo, a la salida tengo un nivel bajo, con dos diferencias importantes. Lo primero, hay un cambio de tensión. ¿Por qué? Porque aquí un nivel alto es 5 voltios y aquí son 15, ¿vale? Entonces, cuando yo le ponga aquí un 0 voltios, aquí voy a tener 0 voltios, pero cuando le ponga aquí 5 voltios, a la salida lo que voy a tener son 15. Y por otro lado, porque este pin de aquí, esto que viene del IO7 del Arduino, pues un Arduino es capaz de darme a la salida 25 miliamperios, no más. Y sin embargo, pues este driver, dependiendo de la versión, este es el L293D, este puede dar 500 miliamperios por cada pin. Hay otra versión que es el L293 sin D, que da hasta 1 amperio por cada pin. Y el L298 da, creo que son 2 o 3 amperios, no me acuerdo ahora exactamente. Bueno, esto además tiene otra característica, que tiene un pin aquí, que es un control de alta impedancia, ¿vale? Que es el que se va a llamar el NA, Enable A. Y este Enable además va junto y controla a la vez el otro canal, in 2, out 2, ¿vale? De forma que tengo que si en A está a nivel alto, es decir, es un 1, entonces out 1 es igual a in 1 y out 2 es igual a in 2. Ojo, niveles lógicos, es decir, si esto está a nivel alto, esto está a nivel alto; si esto está a nivel alto, esto está a nivel alto; o nivel bajo igual, pero teniendo en cuenta que no son los mismos niveles de tensión, ¿vale? Y si en A es igual a 0, out 1 y out 2 están en alta impedancia, ¿vale? ¿Alta impedancia qué es? Alta impedancia es como si corto aquí el cable, ¿vale? Desconecto esto del circuito, es decir, dejaría al motor sin conexión y por lo tanto pues no andaría. Pero ojo, tampoco le forzaría a que se parara, ¿vale? Que con el driver este se puede forzar a que se pare. Bueno, entonces con esto tengo conectado el motor, de forma que yo aquí a la salida tengo el motor y puedo
si aquí le pongo un 1 lógico, que son 5 voltios, y aquí le pongo un 0 lógico, que son 0 voltios, pues lo que tengo es que aquí tengo 15 voltios, aquí tengo 0, y circulará una corriente en este sentido, ¿vale? También puedo hacer lo contrario. Si aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1, entonces aquí tendré 15 voltios y aquí tendré 0 voltios, y la corriente circula en este sentido, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver. Estas son todas las combinaciones que vamos a tener, ¿vale? Hemos visto estas dos. Aquí giro bueno, lo pongo aleatoriamente, izquierda o derecha, ¿vale? Porque depende de cómo tengamos conectado el motor y demás. Es decir, esto hace que gire hacia un lado, esto hace que gire hacia el otro, ¿vale? ¿Qué pasa si aquí le pongo dos unos? Pues que tengo aquí 15 voltios y 15 voltios. Ojo, todo esto que estoy poniendo es con un 1 ahí, ¿vale? Tengo 15 voltios y 15 voltios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues el motor no va a girar, ¿vale? Pero no solo es que no gire, es que lo estoy frenando, ¿vale? Porque estas tensiones que tengo aquí, va a ocurrir igual en este caso, ¿vale? Impiden que circule corriente por él, se van a oponer. De hecho, en el caso de que hubiera una circulación de corriente o de que intentara girar el motor, circularía corriente y esto está bloqueando, ¿vale? El motor también funciona al revés. Un motor puede funcionar como un generador. Si yo lo obligo a girar, genera tensión en sus bornas, ¿vale? Si yo le meto tensión en sus bornas, gira. Entonces esto lo que haría sería oponerse a que hubiera giro. Y este otro caso, las dos salidas están en antiimpedancia, y están en antiimpedancia independientemente de lo que haya en las entradas, con lo cual me da igual lo que haya en cualquiera de las combinaciones que haya en las entradas. Directamente estaría lo que se llama libre. Es decir, si yo cojo el motor y lo muevo con la mano, pues lo puedo mover, o si está rodando, por ejemplo, pues seguiría rodando con su inercia, ¿vale? Esos son los cuatro casos que vamos a tener, ¿vale? Entonces, ¿de dónde viene la otra conexión que he puesto aquí? Esta IO11. Pues va a ser este control, este enable, ¿vale? ¿Y por qué lo he puesto a la IO11? Es una salida PWM. Bueno, ahora después veremos lo que significa ese PWM, ¿vale? De momento ya tenemos el Arduino y tenemos el circuito con el motor, ¿vale? Bueno, una cosa sobre este motor, si no me estoy equivocando de motor, sí, estaba pensando que había otro. Hay un motor en Proteus que es un motor con masa, entonces simula inercia, ¿vale? Lo que tiene es la tensión nominal, revoluciones nominales, ¿vale? Tensión nominal 12 voltios, revoluciones nominales 6 revoluciones, serán revoluciones por minuto, ¿vale? Y una resistencia de 120 ohmios. Todo esto se puede cambiar, ¿vale? Para adaptarlo a modelizar algún otro motor que me interese. Esto quiere decir que si a este motor, que con 12 voltios tiene unas revoluciones nominales de 6, le meto 15, que es lo que voy a hacer aquí, pues va a ir a más de 6. También quiere decir que si fuera un motor real y le meto 15 en vez de 12 voltios, pues lo estoy forzando. Y normalmente pues un poco más me lo van a aguantar, pero si le meto mucho más, pues lo rompo. Bueno. Pues vamos a ver ahora lo que son las salidas PWM, ¿vale? Una salida en PWM en Arduino lo vais a ver como salidas analógicas.
Entonces ahí viene la duda. ¿PWM quiere decir que es analógico? Bueno, no del todo. Es una aproximación. Vamos a ver ahora. Realmente una salida PWM no es una salida analógica, aunque en Proteus se van a utilizar con la función analogWrite, ¿vale? ¿Qué es una salida PWM? Bueno, pues es una salida que va a hacer algo así. A ver, que esto lo he pintado muy mal, este último. Donde esto es una señal periódica. Es decir, se está repitiendo siempre igual, ¿vale? Esto de aquí es el periodo. Y esto de aquí, es decir, el tiempo que está, es decir, el periodo es desde el flanco de subida hasta el siguiente flanco de subida, ¿vale? Y esto de aquí, el tiempo que está a nivel alto, es el ciclo de trabajo, ¿vale? El periodo se mide en segundos, milisegundos, microsegundos, etcétera, ¿vale? El ciclo de trabajo se puede medir también, porque esto es tiempo que está a nivel alto la señal, o se puede medir en tanto por ciento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos más o menos en una señal que un tercio del tiempo está a nivel alto y el resto a nivel bajo, por lo tanto, pues esto sería un ciclo de trabajo del en torno al 33%, ¿vale? Más o menos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con una señal de este tipo? Imaginaros que aquí tenemos un periodo de 1 milisegundo, ¿vale? Y por lo tanto, pues este tiempo que esto está aquí a nivel alto, pues serían más o menos 0,3 milisegundos. Bueno, esto lo estamos viendo aquí representado en el tiempo. Si esto lo vemos representado en frecuencia, ¿qué es lo que tenemos? Una señal de 1 milisegundo, ¿vale? Eso es 1 kilohercio de frecuencia. Entonces esto tendrá un componente en 1 kilohercio y tendrá luego componentes en frecuencias múltiplos de 1 kilohercio, pero va a haber también un nivel de continua, ¿vale? En este caso, si estos son 5 voltios, pues como está un tercio del tiempo a nivel alto, pues es aproximadamente un tercio de 5 voltios, ¿vale? 1,3, ¿no? Entonces aquí tendría un nivel de continua, ¿vale? Bueno, pues de lo que se trata el PWM es de utilizar solo este nivel de continua, es decir, que a mí lo que me interesa es que aquí tengo un voltio y pico y que ese voltio y pico al final es el que va a ir al motor. ¿En realidad va un voltio y pico al motor? Bueno, lo que estamos viendo es que al motor le estoy diciendo, ahora te enciendes, ahora no. Ojo que no es ahora te enciendes, ahora te apagas, es durante este tiempo está funcionando, ¿vale? Giro, durante este tiempo estaría en alta impedancia, porque esta señal de aquí va a ir al enable, ¿vale? Esta señal de control de PWM. Entonces, durante este tiempo le digo que gire, durante este tiempo le dejo que gire a su bola, no le voy a meter corriente, por lo tanto le voy a dejar libre giro. Le vuelvo a decir que gire, le vuelvo a dejar a su bola. Esto es como cuando le das a un columpio, ¿vale? Le das, esperas a que vuelva. Cuando vuelve le das un poco más y el columpio va cogiendo velocidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues en función de la cantidad del ciclo de trabajo que tenga, pues lo que tengo es este nivel de continua, pues en este caso entre 0 y 5 voltios, bueno, en realidad aquí entre 0 y 15, ¿vale? Porque estos 5 voltios que tengo aquí a la entrada los estoy convirtiendo aquí en 15 a la salida, con lo cual le voy a meter un nivel de continua entre 0 y 15 voltios, ¿vale? Luego lo vamos a ver esto desde el punto de vista de la frecuencia, vamos a ver cómo se frena y demás, pero vamos, la idea es que cuanto más mayor le dé el ciclo de trabajo, pues más me voy a acercar a meterle, en ese caso, esos 15 voltios en esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a ver entonces, bueno, vamos a añadirle una cosa aquí al circuito, porque lo vamos a utilizar luego, que es que le vamos a meter aquí un osciloscopio,
para ver esta señal, ¿vale? La señal PWM realmente. Y vamos a ir con el código Arduino. En el código Arduino, pues Arduino me genera toda esta parte del código. Esto no hay que tocarlo, ¿vale? Aquí tiene una inicialización de los periféricos y demás, y aquí me pone que meta aquí mi código, ¿vale? A mí siempre me gusta quitar esto y no me gustan las llaves con este formato, ¿vale? Estos son gustos en programación. Y yo voy a meter aquí en setup el código de inicialización, ¿vale? Que es lo que quiero que ejecute una sola vez al principio, y que lo que voy a poner son simplemente las definiciones de los pines. Vale, defino el pin 8 como salida y el pin 7 también como salida, y el pin de PWM no hace falta definirlo como salida porque lo voy a utilizar como salida analógica. Bueno, en Proteus yo he dicho antes, bueno, en Proteus, perdón, en Arduino, esto de aquí es el periodo. El periodo de las salidas PWM está fijo en Arduino, ¿vale? Lo genera él, no hay que especificárselo, y lo que le voy a dar es este tiempo, el ciclo de trabajo, ¿vale? Ciclo de trabajo, yo estaba hablando desde el 0 hasta el 100%, ¿vale? 100% sería cuando la señal está, bueno, iba a poner aquí esto, pero cuando la señal está todo el tiempo a nivel alto, desde aquí hasta aquí, y lógicamente pues aquí continuaría, ¿vale? Eso sería el 100%. Bueno, pues en Arduino lo va a numerar desde 0 hasta 255, es decir, 255 sería el 100%. ¿Por qué? Porque lo hace con 8 bits, ¿vale? Tiene un ciclo de trabajo con una resolución de 8 bits. Entonces, bueno, pues yo aquí le voy a poner que vaya haciendo el ciclo de trabajo completo. Vale, y esto que estoy haciendo es un bucle en el que voy a dar varias vueltas, ¿vale? 10 vueltas, incrementando una variable que le he llamado PWM de 25 en 25 hasta que llegue a 255, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, entonces voy a estar dando vueltas en este bucle y voy a estar sacando el valor de PWM, que va a ser primero 0, luego 25, luego 50, luego 75, lo estoy sacando por el pin 11, ¿vale? Generando una señal PWM que va a ir creciendo cada vez más, ¿vale? Es decir, este ciclo de trabajo primero no va a ser nada, va a estar la señal a 0, luego voy a sacar un ciclo de trabajo pequeñito, luego va a ser más grande, luego se va a ser más grande, y esto va a cambiar cada vez que dé una vuelta al bucle, es decir, cada 2 segundos. Pues le he metido aquí un delay, ¿vale? Entonces cada 2 segundos va a cambiar. Vale, pues este sería todo el código que me va a generar esa señal PWM. Vamos a verlo funcionar. Haciendo la compilación. Vale, veis aquí
en esta ventana, me está haciendo la compilación. Esta es toda la salida del compilador de Arduino. Vale, y pues aquí ha dado un error que habrá que solucionar. Aquí algo me he dejado sin conectar, así que vamos a comprobarlo. Pues no, he estado comprobando y no había ningún error. No sé por qué lo he hecho, pero simplemente le doy otra vez aquí y vuelve a empezar la simulación. ¿Vale? Aquí tenemos el circuito, aquí tenemos el osciloscopio, ¿vale? Ahí veis que esa señal está parpadeando y esta es la señal PWM que me está sacando. ¿Vale? Y vais viendo cómo va cambiando. Si lo acerco un poco, así lo que sería en el tiempo, con el osciloscopio, vemos el tiempo que está a nivel alto y el tiempo que está a nivel bajo. Vemos que pasa desde una señal que está todo el tiempo a nivel bajo hasta una que está todo el tiempo a nivel alto y vuelve otra vez a empezar. ¿Vale? ¿Qué pasa con el motor? No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque yo le estoy generando aquí una señal PWM. ¿Vale? Es decir, recordamos que esa señal PWM lo que está haciendo es habilitarme estas dos salidas. Pero si aquí tengo 0, 0, cuando aquí estoy generando señal PWM, esto está cambiando entre 0, 0 o alta impedancia y alta impedancia. ¿Vale? Ninguna de las dos cosas hace que se mueva el motor. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero que se mueva el motor, lo que tendré que hacer será cambiar este código y sacar algo por los pines digitales. ¿Vale? Entonces, los pines digitales son el 7 y el 8. Le pongo un 0 y un 1. Vale, vuelvo a compilar y ahora vemos que las salidas son 0 y 1 y lo que veo es que el motor empieza a moverse. ¿Vale? Según vaya creciendo el PWM, pues este motor se moverá más deprisa. ¿Vale? Esta señal que veo aquí, tengo 5 voltios por división, está cambiando entre 0 y 5 voltios. Voy a parar y voy a poner ponerle aquí voy a ponerle el otro canal del osciloscopio a la salida. Está compilando. He modificado esta parte de aquí porque se me había quedado colgado. Y vamos a ver ahora, ¿vale? Y ahí veis cómo ¿vale? Hay que poner el osciloscopio siempre a medir en DC para que me dé los niveles correctos, ¿vale? DC y DC. Estos están en 5 voltios por división los dos. Tengo aquí la señal entre 0 y 5 voltios y aquí entre 0 y 15, exactamente igual que la otra. Veis que está en fase con la otra y esto es lo que hace que gire el motor. Vale, y vamos viendo cómo el motor va cogiendo, aunque bueno, aquí no está muy bien simulado, ¿vale? Pero bueno, sí que vamos viendo como al principio por lo menos sí que se va viendo cómo se va moviendo más rápido. Luego ya el exceso de velocidad luego llega un momento que lo simula como si se moviera más lento el movimiento de esto, ¿no? El efecto estroboscópico. Bueno, pues ahí vamos viendo esto.
Si yo aquí me pusiera un polímetro, bueno, el polímetro veis que está dando saltos, pero es posible, esto es muy relativo, depende. Si el polímetro lo que me mide es voltios de continua, pues me mediría el nivel que hay aquí de continua, que sería el valor medio, ¿vale? Pero eso ya depende mucho de cómo funciona el polímetro. En este caso veis que da saltos, ¿vale? Con lo cual no me hace una medida correcta, no me puedo fallar de que un polímetro me haga una medida correcta en este caso. Pero lo que sí que vamos a tener es que en realidad tenemos un nivel de continua en ese punto. Por último, vamos a ver qué es lo que ocurre con esa señal que decíamos, esa señal de continua, o bueno, esa señal que sale a partir del PWM, y que lo que decía es que realmente con lo que nos vamos a quedar, o lo que va a hacer funcionar el motor, es el nivel de continua que tiene. Antes hemos visto que si tenemos una señal de este estilo, ¿vale? Es una señal con un periodo y un ciclo de trabajo, ¿vale? Y estos son 0 voltios y 5 voltios. Voy a poner ejemplo, da igual. En nuestro caso, a la entrada del 293 sería 5 voltios, a la salida sería 15. La única diferencia es que todo es más grande, pero en realidad va a ser igual. Esta señal va a tener un nivel de continua, y si decía antes como ejemplo que esto sea un milisegundo, esto sería el equivalente a 1 kilohercio. Esta señal, si la representamos en frecuencia, vamos a tener entonces un componente a 1 kilohercio con una determinada amplitud, y luego va a tener un componente que va a ser el nivel de continua. Pues fijaros, está tal como lo he pintado, es más o menos del 50%, ¿vale? Con lo cual, pues aquí tendríamos 2,5 voltios de continua. Y si esta señal la he pintado más o menos 50%, pues lo que habría por aquí debajo sería una señal sinusoidal, que aquí estaría arriba, aquí estaría abajo, aquí estaría arriba, y si lo representáramos en tensión de pico, pues esto sería también 2,5 voltios. Y luego va a tener componentes en múltiplos de 1 kilohercio. En realidad, en este caso, en las frecuencias impares, los múltiplos impares, es decir, 3, 5, 7 y demás, ¿vale? Teóricamente, hasta el infinito. Una señal abrupta, o sea, una señal que tiene aquí unos cambios totalmente verticales, tiene componentes de frecuencia hasta el infinito. En la práctica esto se va disminuyendo hasta que llega un momento que es prácticamente despreciable, ¿vale? Bueno, lo que estaba diciendo entonces es que realmente lo que nos va a interesar a nosotros para mover el motor es ese nivel de continua. Y además que, bueno, pues un sistema físico de forma general funciona como un filtro paso bajo, que lo que va a hacer es eliminar los componentes de alta frecuencia, ¿vale? Con lo cual lo que va a hacer que funcione el motor va a ser esta señal. Para ver el ejemplo de esto, lo que voy a hacer es añadir en este circuito que teníamos aquí un filtro paso bajo, ¿vale? El filtro paso bajo más sencillo que podamos poner, que es un filtro RC.
resistencia y condensador. Pongo aquí el condensador. No. La resistencia. Voy a conectarlo a la salida de 5 voltios, aunque sería igual, o sea, el que sería equivalente si lo pusiéramos a la otra, vale, pero voy a ver cómo queda desde 5 voltios. Y bueno, vamos a lo que estoy poniendo aquí con la resistencia y el condensador. Es un filtro RC que tiene una función de transferencia como esta. Esto sería la ganancia de tensión, ¿vale? Para señales de frecuencias bajas en continua. Pues el condensador es un circuito abierto, con lo cual la tensión que tengo en la entrada es la misma que la que tengo en la salida, y según voy aumentando la frecuencia, pues este condensador va teniendo una impedancia distinta de infinito, es decir, cada vez más pequeña, de forma que esto hace un divisor de tensión. Y vamos a representarlo aquí. Esta es la tensión de entrada, esta es la tensión de salida. Aquí en frecuencia lo que tengo representado es que la ganancia de tensión es la tensión de salida dividido entre la tensión de entrada, y ya digo, pues va desde 1 y hace 9, y se iría así. Y la frecuencia de corte es aquella frecuencia en la que esta ganancia es 1 partido por raíz de 2, es decir, 0,7 aproximadamente. ¿Cómo se hace el análisis de esto para ver cómo va? Pues esto tiene una impedancia R, este es un condensador, es decir, la impedancia de la resistencia es R, la impedancia del condensador es 1 partido por SC con Laplace, y entonces estas dos impedancias hacen un divisor de tensión, de forma que la tensión de salida es 1 partido por SC partido por R más 1 partido por SC, impedancia del condensador partido por impedancia de la resistencia más la impedancia del condensador por la tensión de entrada. Y esto es lo mismo que si multiplico por SC arriba y abajo, me queda 1 partido por 1 más S por RC, ¿vale? Como S es J por omega, y si yo esta ganancia de tensión de salida entre tensión de entrada, el módulo, sería esto, la S es J omega elevado al cuadrado y quedaría esto, ¿vale? El módulo es de el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria, ¿vale? Raíz cuadrada de ello sería el módulo. Como esto lo que quiero es que sea igual a 1 partido por raíz de 2, pues entonces lo que me queda es que 2 es igual a 1 más RC al cuadrado, y de aquí este 2 le resta el 1 y queda 1, y saco raíz cuadrada en los dos, y al final me queda partido por RC, o lo que es lo mismo, la frecuencia es igual a 1 partido por 2pi RC, ¿vale? Bueno, pues si yo aquí sustituyo valores y me pongo un condensador de 1 microfaradio
y pongo esta frecuencia de corte, lo que me interesa, como yo tengo un nivel de continua, ¿vale? Frecuencia 0, y luego tengo componentes de frecuencia en 1 kHz, 3 kHz y más para arriba, pues a mí lo que me interesa es que esto esté bastante por debajo de 1 kHz, ¿vale? Para quedarme solo con la continua. Con lo cual voy a poner 50 Hz, ¿vale? Y probamos a ver qué es lo que sale con esto. Y de aquí, si me despejo la resistencia, me va a salir un valor que va a ser aproximadamente 3K2. Sale un poquito más pequeño de 3K2, pero voy a poner eso, ¿vale? Bueno, pues esto lo metemos aquí. 3.2K, un microfaradio. Y me voy a conectar aquí el otro canal del osciloscopio y vemos a ver qué es lo que sale por aquí. Y esto lo estoy sacando en el canal C, que es este de aquí, ¿vale? Fijaros, voy a quitar el canal D para que no estorbe, y el canal C le pongo aquí la masa, la pongo ahí abajo del todo y lo pongo en 1 voltio por división, y ahora lo pongo en DC, ¿vale? Bueno, fijaros lo que va ocurriendo. Esta es la masa, estos son 0 voltios y esto es 1 voltio por división. Aquí, según va creciendo el ciclo de trabajo, veis lo que va pasando. Esto va subiendo para arriba. Aquí estoy en 1 voltio, aquí estoy 1, 2, 3, aproximadamente 3 voltios, ¿vale? Y me voy a ir moviendo, me voy a ir acercando hasta los 5. Este es el nivel de continua que tenemos, y lo que vemos aquí este rizado es que hay una parte de la señal de 1 kHz que todavía está pasando, ¿vale? Yo estoy aplicando aquí el filtro, estoy dejando pasar perfectamente esto, está cayendo aquí, pero estas señales de 1 kHz y de 2 kHz pues está pasando un poquito, y ese poquito que pasa aquí, porque este filtro RC es un filtro muy malo, es decir, que tiene una caída muy lenta, y con lo cual me deja pasar un poquito de componentes de alta frecuencia, y es lo que me da este rizado que hay aquí. Pero prácticamente con esto, si en vez de conectar aquí directamente, lo que conectara a la entrada del driver fuera la salida de este circuito, pues lo que le llegaría al motor sería directamente un nivel de continua, ¿vale? Entonces con eso es con lo que se va a controlar cómo funciona el motor. En la práctica estoy dejando pasar todo, pero el propio motor ya hace de filtro paso bajo, porque las variaciones que sean rápidas, pues el motor las va a absorber, ¿vale? Salvo que el ciclo de trabajo, la frecuencia de la señal PWM fuera muy lenta, que el motor arrancaría, pararía, pero el motor físicamente, cuando yo le estoy metiendo tensión y luego dejo de meterle tensión, luego le meto corriente y le dejo meter corriente, no arranca y para, sino que mantiene una velocidad constante, pero que va siendo más lenta. Bueno, por último comentar una cosa sobre los motores, y es que esto es un motor ideal, y en el momento que yo le pongo un poquito de tensión pues empieza a funcionar, pero un motor real va a tener un determinado umbral hasta el cual no va a funcionar. Entonces, si vosotros estáis trabajando con un robot y le metéis un nivel de tensión demasiado bajo, es decir, un PWM demasiado pequeño, por ejemplo un 25%, un 20%, un 15%, depende del motor, del sistema y demás, pues no se va a mover. Va a intentar moverse, a lo mejor incluso va a hacer ruido,
Incluso si le ayudáis un poquito con la mano sí que se va a mover, pero normalmente no se va a mover. Y ya pues a partir de a lo mejor de un 25, un 30%, pues sí que se va a empezar a mover, y sí que va a tener una velocidad proporcional o una fuerza proporcional a la señal, al ciclo de trabajo del PWM que le estemos metiendo.